El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación, la de siempre, para que nos acompañen los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y, por supuesto, sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. Con masivas marchas, la Federación Colombiana de Educadores radicó pliego de peticiones en el Ministerio de Educación Nacional. Se instaló la comisión tripartita que construirá el Estatuto Único para la profesión docente. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil inundó las calles para defender su propuesta de reforma universitaria y exigir inversión decidida en la educación superior. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Exitosa fue la convocatoria de la Federación Colombiana de Educadores a nivel nacional. Las diferentes filiales respondieron al llamado de la Federación, marcharon, se movilizaron para exigirle al gobierno nacional que respete sus derechos adquiridos. Pero las movilizaciones aquí en la capital de la República sirvieron como antesala para la entrega del pliego de peticiones que la Federación le hizo al gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación. Grande, masiva, fuerte y contundente fue la marcha nacional del magisterio colombiano que serpenteó por el centro de la ciudad capital para gritar lo que otros pretenden silenciar, pero brota de sus voces naturalmente porque a diario entristece su labor docente. A medida que los pasos avanzaban hacia la Plaza de Bolívar, las consignas informaban a los citadinos que los maestros son víctimas de diversas estrategias administrativas para sacarlos del aula. En Bogotá hay tres problemáticas. Una, que están ampliando la jornada sin que siquiera se dé la discusión sobre un reajuste salarial. Ya en la práctica, pues en muchos colegios están trabajando 8 horas. La otra es que para cumplir con este meta de Petro de la jornada extendida, están contratando maestros con intermediarios privados como Colsubsidio, como Compensar, y eso se llama tercerización laboral. Y la otra es que están sobrando maestros porque siguen las políticas de concesiones y de convenios. Los que se quedan, luego de los codazos de sus superiores, piden una mejora salarial que realmente reconozca su entrega a los niños y jóvenes del país. Es un salario que se puede decir que no cumple con las necesidades del docente para satisfacer todo lo que él desea. Es un salario muy bajo para un docente que se mata la vida por educar al futuro de Colombia. ¡Magisterio! Obviamente, solicitan el pago de la prima de servicios sin tantas evasivas. Porque solamente fue ganada por una demanda que antepuso un abogado en Armenia, Quindío. Entonces queremos que la ministra y el gobierno nacional nos la reconozca a todos sin ubicar alguna tutela o demanda. Y los que se mueven en zonas rurales y urbanas que presentan altos índices de violencia exigen el respeto de sus derechos humanos. Se ven serias amenazas contra nuestros compañeros, sobre todo en las zonas apartadas, en las zonas rurales donde tienen influencia estos diferentes grupos.
Es un tema delicado que nuestra organización sindical está abordando desde la Oficina de Derechos Humanos y desde el Comité de Amenazados del departamento. También se escucharon los que hace rato esperan el pago de sus ascensos y reubicaciones en el escalafón. La Secretaría de Educación Departamental viene adeudando los años 2011, 2010 y 2012 por costos acumulados de escalafón para los maestros vinculados con el Decreto Ley 2277. Pero de igual manera también los costos acumulados para ascensos y reubicaciones de los maestros vinculados con el Decreto Ley 1278 de las dos últimas evaluaciones de competencias. Con tantas problemáticas, el punto que desde el pliego pasado reivindica los Juegos Nacionales retomó fuerza. A mí me parece que nosotros, los docentes, como cualquier gremio, tenemos derecho a la integración, a la sana diversión, y que eso es un punto importante para pelear. En la plaza, el discurso avivó un paro nacional indefinido si no se consiguen estas y otras reivindicaciones. Y luego de la exitosa toma de Bogotá por parte del Magisterio Nacional, pues el Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores en pleno se dirigió al Ministerio de Educación para radicar el pliego de peticiones que busca básicamente enderezar las políticas neoliberales y privatizadoras que van en contra de la educación del país. Este es el pliego de peticiones que le presentó la Federación Colombiana de Educadores al Gobierno Nacional para darle inicio al proceso de negociación. Consta de 6 puntos gruesos que contienen los principales problemas del gremio y la educación. El primer punto solicita la derogación del decreto 1628 de 2012 que no protege la vida de los maestros y cumplir el acuerdo de las negociaciones pasadas. Asimismo pide incremento de la UPCM, control, vigilancia, auditorías médicas y sostenimiento del régimen especial de salud. El segundo punto se refiere a política educativa y exige frenar la privatización del sistema, desmontar la Ley 1294 y su decreto reglamentario 2355 que permiten contratar, entregar en concesión y crear banco de oferentes. De la misma manera, pide la conformación de una Comisión Nacional de Educación con presencia de FECODE, MANE y profesores universitarios para concertar la política pública educativa, congelar la certificación de municipios de menos de 100.000 habitantes e implementar el preescolar de 3 grados. El tercer punto solicita derogar la Directiva Ministerial 02 que aumenta la jornada laboral y darle plena vigencia a la Directiva 10 de 2009. Respetar las 6 horas de los maestros, la asignación académica y los periodos de clase, derogar el 1628 y establecer una política de protección para los maestros amenazados, desplazados y asediados por bandas o grupos armados, y nombrar orientadores en las instituciones escolares. La cuarta petición se centra en lo económico y pide que se cancelen los ascensos, la prima de servicios, primas departamentales, áreas de difícil acceso, factores salariales, porcentaje del 5.05% para los docentes del 1278 y reconocimiento del 15% para los maestros nombrados como maestros de práctica docente en las normales superiores. El punto número 5 aboga por el fortalecimiento y refinanciamiento del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y desarrolla el pago de la deuda prestacional, la cancelación oportuna de cesantías y pensiones y la reglamentación de la Ley 1562 sobre riesgos laborales. El último aspecto dice que se debe retirar la evaluación de competencias como requisito para ascenso, tal como se presentó ante la Comisión Tripartita. Firman este documento el Comité Ejecutivo y la 19ª Asamblea General. Y el mismo miércoles, día de movilizaciones, de erradicación del pliego de peticiones por parte de FECODE, también entró a trabajar la Comisión Tripartita conformada por el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y por supuesto la Federación Colombiana de Educadores. El objetivo de esa comisión es clarísimo: sacar adelante el Estatuto Único de la Profesión Docente que busca equilibrar las cargas y el trabajo del magisterio colombiano en todos los sentidos. El miércoles, muy temprano, antes de las arengas y las denuncias públicas, en Compensar se reunió la comisión tripartita que resultó de las pasadas negociaciones con el gobierno y que tendrá ante sí un gran desafío: acabar la división del gremio en 2 estatutos y dignificar la profesión docente con un solo marco normativo. Por parte de FECODE participaron los siguientes ejecutivos: Zenén Niño Avendaño, Pedro Arango, Álvaro Morales, Rosalba Gómez, Berta Rey, Luis Eduardo Varela y Jairo Arenas.
En esta sesión, la Federación presentó toda la propuesta que viene construyendo y que integra las diferentes etnias y grupos con el fin de garantizar estabilidad, un escalafón fluido, régimen disciplinario acorde con la carrera, capacitación y formación y tantas otras condiciones fundamentales para el desarrollo de la profesión. Por el gobierno, el abogado Carlos Hipólito García, asesor del ministerio, hizo una breve socialización de los puntos de vista de la cartera educativa. La próxima reunión será el 3 de abril de 2013. Encuentro. Y la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, también acompañó al magisterio, pero también salió a movilizarse para evidenciar el silencio por parte del gobierno nacional en casi 13 meses en los que no han presentado ningún tipo de reforma real a la educación superior. Ellos se disponen el 15 de marzo a presentar su proyecto que ha sido democratizado y ha sido socializado a nivel nacional. La marcha de la MANE al siguiente día de la FECODE fue invisible para algunos grandes medios de comunicación, pero no para los transeúntes que los vieron consumir las vitaminas que les dieron fuerza el año pasado, esta vez para expresar que gratuidad y calidad en la educación es posible porque la formación es un derecho. La jornada de movilización del 21 de marzo estaba citada no solamente por la MANE, sino que logramos coincidir afortunadamente la misma semana con la Federación Colombiana de Educadores y decidimos establecer dos fechas de movilización, pero en el marco de una sola jornada, promoviendo la consigna de que calidad con gratuidad o gratuidad con calidad sí es posible. Ese era uno de nuestros principales objetivos, pero sobre todo también denunciar la crisis universitaria, crisis que se enmarca en la crisis educativa, en la crisis que está viviendo el país también de carácter económico y de los sectores productivos, y específicamente el terreno universitario pues no aguanta más, son 11 billones de pesos los que acumula de déficit del sector. Los estudiantes universitarios no se amilanaron con la lluvia. Ella los revitalizó para comunicar que, a diferencia del Ministerio de Educación Nacional, tienen listo un borrador de proyecto de ley que busca excelentes infraestructuras, tecnología, maestros de planta e investigaciones que le ayuden al país a superar sus pobrezas. Esta movilización era precisamente también para contarle al país que tenemos un borrador de articulado, un proyecto que consideramos que, digamos, en paralelo con el gobierno, tenemos mucho más terreno recorrido. El gobierno se ha quedado de brazos cruzados después de que derrotamos su propuesta y la Ley 30 ha seguido actuando. O sea que la crisis no solamente se ha mantenido igual, sino que es peor aún y parece que el gobierno está cruzado de brazos o en el mejor de los casos es negligente, pero nosotros consideramos que es cómplice con el funcionamiento de la Ley 30. Nosotros tenemos un borrador de articulado, esperamos terminarlo hacia el mes de abril, principios de mayo, y después de eso buscar escenarios de concertación con el gobierno de ese proyecto, pero sin renunciar a la movilización. Entonces, por eso es que seguiremos convocando movilizaciones. Sabemos que tenemos argumentos muy fuertes, pero necesitamos que el gobierno, como no ha entendido de argumentos, pues note que hace parte de un clamor del sector educativo la necesidad de cambiar la Ley 30 con urgencia. Son 11.2 billones de déficit si se quiere un sistema a la altura de la sociedad colombiana y 1.3 billones si se quiere funcionar a trastabillazos. Ellos, los que se forman para servirle al país, piensan que la plata se saca de regalías, de las utilidades de Ecopetrol o de donaciones del poderoso sector financiero. Lo único que se requiere es voluntad política. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y a continuación, el profesor Ober Dorado, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al magisterio colombiano. Muy buenos días para todos los compañeros que en este momento nos ven y nos escuchan. La Federación Colombiana de Educadores, FECODE, durante el año 2013 tiene retos y compromisos que acaban de ser ratificados por el Congreso de la Federación realizado en este mes de marzo, en donde se pone como la bandera principal
la educación como un derecho fundamental. La Federación Colombiana de Educadores la entiende bajo unos criterios. El primero de ellos es la gratuidad y que ésta la sustente el Estado colombiano. El segundo, la administración por parte del Estado. Y el tercero, que no exista ninguna clase de intermediación con los dineros públicos y lo que respecta a la educación pública estatal. En esta parte, nosotros hemos venido valorando como federación que se hace necesario que de la riqueza que producimos los colombianos, 7 puntos del Producto Interno Bruto sean dedicados al sector educativo. Consideramos que en esa discusión y en esa confrontación con el gobierno, pues tenemos una confrontación no solamente de tipo gremial, sino de tipo político. ¿Por qué de tipo político? Porque le estamos diciendo al gobierno Santos que debe cambiar su enfoque y la forma de llevar la economía nacional, en donde todo va girando en torno a la guerra y va girando en torno al pago del servicio de la deuda externa. Los recursos que nosotros estamos planteando, los 7 puntos del Producto Interno Bruto, irían para inversión en educación y creemos nosotros que así es posible la educación gratuita, de calidad. Y en ese sentido, eso iría en beneficio no solamente de los estudiantes, sino de los padres de familia y también del sustento de las plazas docentes en todo el país. Creemos nosotros que desde este punto de vista se estaría dignificando la profesión, se estaría protegiendo un derecho fundamental para los estudiantes y padres de familia y, por qué no decirlo, estaríamos avanzando no solamente en el desarrollo económico, sino en el crecimiento económico de nuestro país. Nuestro crecimiento económico debe ir acompañado de un crecimiento social, que no debe ser otra cosa que la dignificación de la profesión docente y la dignificación de la vida de todos los colombianos. Otro reto y compromiso es el 7 de junio, la elección del Comité Ejecutivo de la Federación. Es inaplazable y estamos llamando a que todos los educadores nos acojamos a eso junto con los que estamos al frente de la actual dirección de FECODE. Feliz fin de semana. Que sí es grave que se haya incrementado el número de matrículas de niños fantasmas en el territorio nacional, por supuesto, porque esto va en detrimento de la educación de los y las niñas. Pero detrás de este problema hay uno más grave que no ha querido reconocer el Ministerio de Educación y es el nivel de corrupción que el mismo sistema educativo está generando. El Ministerio de Educación nuevamente reportó cifras de estudiantes fantasmas en el país. 148.410 matrículas no registradas en las 94 secretarías de educación certificadas a las que se le realizó la auditoría en el 2012. Sin embargo, a la denuncia de ser real es un detrimento para la educación, le falta reconocer que este tema va más allá, está enquilosado en lo más profundo de la corrupción del sistema y la figura controversial de la privatización, donde se paga por un cupo y se subsidia la educación contratando con privados, desconociendo la educación pública. ¿Por qué ocurren estas tres cosas? Primero, por las reglas de mercado. Se asigna presupuesto según el número de estudiantes que existan. Esa asignación del presupuesto bajo la regla de existencia per cápita hace que los que ansíen a aumentar su presupuesto se inventen fórmulas y estrategias para captar los recursos públicos, para imponer ese capitalismo cleptocrático. En una democracia inmadura como la colombiana, dice el profesor Ávila, se pervierte y corrompe con facilidad un sistema educativo que le apuesta a la cobertura sin calidad y cuando de verdad se denuncia con hechos y procesos judiciales como sucedió en Bogotá con las concesiones irregulares, las amenazas salen a flote. Las privatizaciones, tanto concesiones como subsidios, buscan inflar la matrícula y para percibir más recursos del Estado. Y tercero, la certificación de los municipios. Es tan grave que haya una nómina paralela de matrículas como se detectó y no se judicialice, como que no se reivindique un sistema que beneficie el derecho de la educación y no el subsidio. Y la Central Unitaria de Trabajadores se prepara para el proceso electoral del 7 de junio, así se estableció en la pasada Junta Nacional. El llamado es para que las filiales de la CUT pues se pongan al día para poder participar de este proceso democrático. Con una asistencia superior se realizó el pasado 15 de marzo la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Se aprobó un plan estratégico encaminado a fortalecer el Plan de Acción del 2013, que como ejes fundamentales tiene no solo la declaración política de los trabajadores públicos y el respeto a los derechos de los laboristas, además
tiene el objetivo de organizar y definir todo el proceso electoral del 7 de junio. Ya hemos avanzado con el Ministerio del Trabajo y la Registraduría Nacional en el proceso de la veeduría por parte de la Registraduría Nacional el día 7 de junio. En la Junta se desvalidó el censo del 15 de febrero y se estableció un acuerdo para que las filiales que estén en mora se pongan al día y alimenten el proceso democrático del próximo 7 de junio con una masiva participación. Aprobamos el reconocimiento sindical a la mujer CRUD. Aprobamos unos mínimos para la elaboración de una propuesta de reparación colectiva en el caso de las organizaciones victimizadas. Y de la marcha del 20 de marzo, nuevamente los trabajadores hastiados de la política neoliberal marcharon de manera masiva y contundente para defender el pliego de peticiones que presentaron en el mes de enero. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y la jornada de movilizaciones y marchas que se realizan en Colombia por parte de estudiantes y docentes, pues estas se convierten de alguna manera en un elemento en común en América Latina. Por ejemplo, en Argentina en este momento los educadores tienen una gran movilización que busca presionar al gobierno argentino para que revoque el decreto por el cual se incrementa de manera autoritaria el salario de los maestros, pero por supuesto no responde a las necesidades. Fue establecido directamente por parte de las autoridades desconociendo la posición de los educadores. A la marcha de FECODE por la reivindicación de los derechos adquiridos del magisterio se le sumó esta semana la de Argentina. CETERA en pleno sigue protestando y manifestando su inconformidad por el incremento salarial que por segundo año consecutivo fue decretado en un 22%, 3 puntos por debajo de lo que exigen los docentes gauchos. Por decreto estableció el índice de aumento para este año, con el agravante de que un trámite similar ocurrió el año pasado, que también se cerró la paritaria de manera unilateral. Una de las movilizaciones más importantes se lleva a cabo en Buenos Aires, donde cerca de 4 millones de alumnos se ven afectados, pero son solidarios con la lucha de los educadores. Tenía como demanda reactualizar los valores de la Ley de Financiamiento Educativo, que se aprobó en la Argentina en el año 2005, que significó grandes avances en términos de inversión, pero que hoy el gremio docente considera deberían actualizarse los valores para que el presupuesto se elevara por encima de los 6,5 puntos del Producto Bruto Interno que actualmente representa el presupuesto nacional para educación. El paro indefinido está descartado, porque según ellos eso terminaría fortaleciendo la onda privatizadora de la educación y debilitaría el movimiento de maestros. Así que si con cara pierden, con sello los acorralan. Un lugar común para la educación en América Latina permeada por la política neoliberal. Como ya es tradicional, el profesor Zené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Buenos días. Felicito a la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara de Chiquinquirá por los 60 años de existencia. Compromisos sindicales me impidieron participar de los actos conmemorativos. La Jornada Nacional de Movilización y Protesta realizada el miércoles fue un rotundo éxito. La indignación que siente el magisterio ante la indolencia y negligencia del gobierno nacional en la solución de los graves problemas que afectan la salud del magisterio, el acoso y persecución laboral desatada por la ministra de Educación con la Directiva 02 del 2012, el respaldo del magisterio al Pliego Nacional de Peticiones y el apoyo al proyecto de Estatuto Único de la Profesión Docente, se constituyeron en el acicate que dará aliento a la lucha del magisterio colombiano. El pliego de peticiones, radicado el miércoles en las horas de la tarde ante la ministra de Educación, es conciso,
contiene 6 puntos relacionados con la salud, el acoso laboral, el pago de las deudas salariales y prestacionales sin necesidad de demandas, la abolición de la evaluación de competencias, el pago del pasivo prestacional y el congelamiento del proceso de la privatización de la educación pública. Le hemos manifestado personalmente a la ministra nuestro deseo de concertar las soluciones a estos graves problemas que hoy afrontamos los educadores, pero también fuimos claros en manifestar nuestra disposición indeclinable a movilizarnos, incluso de ir al paro nacional indefinido si el gobierno insiste en golpear y desconocer derechos del magisterio. La comisión tripartita dio inicio a las deliberaciones sobre Estatuto Único de la Profesión Docente. Fue interesante el acuerdo alcanzado por las partes sobre la metodología para abordar el análisis y concertación del proyecto de ley. Lamentamos la total ausencia de los delegados del Senado de la República. Invitamos al señor presidente de este órgano legislativo, doctor Roy Barrera, acepte la solicitud enviada por FECODE para que designe a los senadores Jorge Enrique Robledo, Gloria Inés Ramírez, Jorge Guevara y Luis Carlos Avellaneda y demás senadores que estime conveniente participar en esta comisión tripartita. El próximo 3 de abril, en las horas de la mañana, continuarán las deliberaciones de la comisión tripartita con una agenda temática aprobada. En las horas de la tarde se iniciará la negociación del pliego de peticiones, según lo concertado con la doctora Roxana Segovia, viceministra de Educación, funcionaria a quien también le hemos expresado la decisión de ir al paro nacional a mediados del mes de abril si no hay solución a los problemas más sentidos de los maestros y de la educación pública. El Comité Ejecutivo de FECODE ha convocado a la Junta Nacional para el próximo 2 de abril. Allí se aprobará el plan de acción que nos permitirá salir victoriosos en la negociación del pliego y la consecución del Estatuto Único de la Profesión Docente. Invitamos a todos los maestros y maestras, sin excepción, a prepararnos para afrontar con mucha decisión, fuerza y contundencia el paro nacional indefinido si a ello nos obliga el gobierno nacional. Un feliz fin de semana. Recuerden, mañana domingo de 12 a 12:30 del mediodía, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos los alcances y los retos que tiene el pliego de peticiones que presentaron los trabajadores estatales en el país. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Y no olviden nuestra cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quiere más información de la Federación, tiene varios caminos. La página web www.fecode.edu.co. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en un canal titulado FECODE en YouTube y en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Adiós. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.